Muy buenos días. En esta oportunidad hablaremos acerca de anatomía de la región inguinofemoral y femoral anterior. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Arauzi Madi, mi compañera Nicole Larreal y Andrea Marval. Bien, hablaremos acerca de la región inguinofemoral. Para poder comprender la región inguinofemoral, primero debemos desglosar a la región de la cadera. La región de la cadera es quien se encarga de unir al miembro inferior con la pelvis. Se encuentra limitada superiormente hacia posterior por la cresta ilíaca, superiormente hacia anterior por el ligamento inguinal, que en esta imagen está delimitado por una franja verde. Inferior y posteriormente vamos a tener el surco glúteo, el cual se puede observar desde una vista posterior. Inferior y anteriormente tenemos como límite a una línea circular que pasa por el extremo lateral del surco glúteo y por el punto de cruce entre estos dos músculos, conocidos como músculo sartorio y músculo aductor largo. La cadera comprende tres regiones y una articulación propiamente: la región inguinofemoral, la región obturatriz, la región glútea y la articulación de la cadera propiamente. En cuanto a la región inguinofemoral, se define como todas las partes blandas situadas en los límites de la cadera anteriores al esqueleto y a la articulación de la cadera. Como límites vamos a tener superiormente el ligamento inguinal, lateralmente una línea vertical trazada desde la espina ilíaca anterosuperior, medialmente una línea vertical que va desde el ángulo del pubis hasta el límite inferior de la región, el cual corresponde al punto de cruce entre el músculo sartorio y el músculo aductor largo. Los músculos de esta región forman relieves que solo se observan en personas delgadas. Lateralmente vamos a tener al músculo tensor de la fascia lata, medialmente vamos a tener el músculo aductor largo y grácil, y en la parte media, de forma oblicua, vamos a ver al músculo sartorio, el cual se considera el músculo satélite de la arteria femoral. Esto limita dos espacios conocidos como triángulos femorales: un triángulo femoral lateral y un triángulo femoral medial, que desglosaremos más adelante. En cuanto a su constitución, referente a planos superficiales, vasos y nervios subcutáneos, vamos a tener que la piel está fijada al ligamento inguinal por el ligamento suspensorio del pliegue de la ingle. Hacia profundo vamos a tener un panículo adiposo, una fascia superficial y un tejido celular subcutáneo, por donde discurren algunos nervios sensitivos como el ramo cutáneo femoral lateral, el ramo cutáneo femoral anterior y lateral del nervio femoral, y algunas arterias y venas de menor importancia. En cuanto a la fascia lata, vamos a tener que es bastante gruesa y resistente. Ella se extiende desde el borde anterior del músculo tensor de la fascia lata y el borde lateral del músculo sartorio. Hablaremos un poco más acerca de ella más adelante. En cuanto a la capa profunda, tenemos algunos músculos que se relacionan con esta región y a su vez con la región del músculo. El músculo tensor de la fascia lata, el músculo sartorio, oblicuamente, el músculo recto femoral, el músculo vasto lateral, el músculo vasto medial y el músculo vasto intermedio que está hacia profundo del recto femoral. Desglosemos entonces los triángulos femorales. Este corresponde al triángulo femoral medial o de escarpa. Hablemos acerca de sus límites. En cuanto al límite superior, vamos a tener como base al ligamento inguinal. Su límite medial va a ser el músculo aductor largo, su límite lateral va a ser el borde medial del músculo sartorio, y su límite inferior es el punto de cruce entre el músculo sartorio y el músculo aductor largo, aproximadamente a 10 centímetros en sentido inferior al ligamento inguinal, el cual corresponde a su vértice.
Su piso está constituido por el músculo pectíneo y el músculo iliopsoas, y su techo se dice que corresponde a la fascia cribriforme, la cual lo cubre. En cuanto a su contenido, vamos a tener al paquete vascular femoral, como observamos en la imagen, y más hacia superficial tenemos a los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Con respecto al triángulo femoral lateral, el cual está delimitado en esta imagen por un triángulo de color verde, vamos a tener como límite medial al borde lateral del músculo sartórico. Su límite lateral va a ser el músculo tensor de la fascia lata. Su límite inferior es una línea horizontal que se encuentra a la altura del vértice del triángulo de Scarpa, es decir, en el punto de cruce del músculo sartorio con el músculo aductor largo. Y su piso corresponde al músculo recto femoral. Debemos tomar en consideración que todas las arterias de esta región proceden de la arteria femoral. Entre ellas tenemos a la arteria epigástrica superficial, tenemos a la arteria circunfleja ilíaca superficial, tenemos a la arteria pudenda externa superficial y tenemos a la arteria pudenda externa profunda. La vena principal de la región va a ser la vena safena mayor, la cual desemboca en la vena femoral, como podemos observar en esta imagen, a través de este elemento conocido como el hiato safeno, que se encuentra perforando la fascia lata. Con respecto a la fascia lata, ella corresponde a la fascia del muslo y parte de la fascia de la región inguinofemoral es parte de ella. Se encuentra perforada por numerosos nervios sensitivos y algunas arterias que discurren desde la profundidad hacia la superficie. Además, forma una vaina para los vasos femorales, cubriendo el triángulo lateral que acabamos de mencionar, de modo tal que esta fascia envaina al músculo sartorio y al llegar al borde medial se divide en una hoja superficial y una hoja profunda. La hoja superficial pasa anterior a los vasos femorales y la hoja profunda pues pasa posterior, formando así la vaina de los femorales. Ok, continuando con la región femoral anterior, esta se encuentra entre la cadera y la rodilla y comprende los elementos blandos que se sitúan anteriormente y a los lados del fémur. Tiene como límite superiormente una línea circular que pasa por el surco glúteo, inferiormente una línea que pasa 2 traveses de dedo superiormente a la rótula y lateralmente una línea que se extiende desde el trocánter mayor hasta el cóndilo lateral del fémur. Medialmente hay una línea que se extiende desde el extremo posterior de la sínfisis del pubis hasta el cóndilo medial del fémur. Su constitución, vamos a encontrar planos superficiales, vasos y nervios subcutáneos. Entonces, primero tenemos la piel, que es gruesa en la porción lateral y más delgada en la porción medial. Es móvil en la mayor parte. Luego hay un panículo adiposo separado del tejido celular subcutáneo por una fascia superficial. Y en el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar a la vena safena mayor, que asciende por el límite medial de la región, vasos linfáticos que se van a dirigir a los nódulos linfáticos inguinales superficiales y numerosos ramos cutáneos nerviosos, como el nervio cutáneo femoral lateral, los ramos cutáneos anteriores del nervio femoral, ramo cutáneo accesorio del nervio safeno y el ramo superficial del nervio cutáneo anterior medial. La fascia lata, que es gruesa y resistente, lateralmente se halla estrechamente unida a la lámina tendinosa del músculo tensor de la fascia lata. De su cara profunda se desprenden láminas delgadas que se separan y envuelven a los músculos. De estas láminas tenemos dos importantes:
La primera es el tabique intermuscular lateral, que se encuentra lateral y posterior al músculo vasto lateral. Se extiende desde la cara profunda de la fascia lata hasta el labio lateral de la línea de trifurcación de la línea áspera. Y tenemos el tabique intermuscular medial, que se encuentra posterior al músculo vasto medial, separándolo de los músculos aductores. Se extiende igualmente desde la cara profunda de la fascia lata hasta el labio medial de la línea de trifurcación de la línea áspera. Bueno, ahora tenemos los planos subfaciales, donde vamos a encontrar los músculos y los vamos a dividir en un grupo anterior y un grupo medial. En el grupo anterior, en el plano superficial, vamos a tener al músculo tensor de la fascia lata, que es una gruesa lámina tendinosa aplanada de lateral a medial y está situada en la parte lateral del muslo, ¿ok? Se origina en el extremo anterior del labio externo de la cresta ilíaca, en la parte lateral de la espina ciática anterosuperior. Su inserción distal, vamos a hablar de que inferiormente y al llegar al tercio superior del muslo, los fascículos musculares se continúan como una larga lámina tendinosa estrechamente unida a la fascia lata y al tracto iliotibial, terminando en el cóndilo lateral de la tibia, precisamente en el tubérculo de Gerdy, y algunas fibras también pueden llegar al borde lateral de la rótula. Está inervado por el nervio glúteo superior y su acción es tensor de la pierna y abductor y rotador lateral del muslo. Luego tenemos al músculo sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo. Se dirige de superior a inferior de forma oblicua, de lateral a medial. Se origina en la cara lateral de la espina ilíaca anterosuperior y anterior a la inserción del músculo tensor de la fascia lata. Su inserción distal es en el cóndilo medial de la tibia, formando la pata de ganso junto con el músculo grácil y el músculo semitendinoso. Este está inervado por el nervio femoral y su acción es flexionar la pierna sobre el muslo y la desplaza medialmente, y también flexiona el muslo sobre la pelvis. Luego en un plano más profundo vamos a encontrar el cuádriceps femoral, ¿okay? Que envuelve casi por completo al fémur, al cuerpo del fémur. Nace mediante 4 cabezas y su inserción distal es inferiormente en un tendón común sobre la rótula, que es el tendón del músculo cuádriceps femoral. La inervación de estas 4 cabezas es dada por el nervio del cuádriceps y la acción es que son extensores de la pierna, ¿ok? Entonces, primero el músculo vasto intermedio, que nace mediante fibras de los cuartos superiores de la cara anterior y lateral del fémur, y en el labio lateral de la trifurcación de la línea áspera. Estas fibras de inserción se confunden con las del músculo vasto lateral. Luego vamos a encontrar el músculo vasto lateral, que nace del labio lateral de la línea áspera y la rama lateral de trifurcación de la línea áspera. Superiormente rodea inferiormente de posterior a anterior el trocánter mayor para terminar en la línea intertrocantérica. Luego tenemos el músculo vasto medial, que nace del labio medial de la línea áspera y en la rama medial de la línea de trifurcación. Rodea inferiormente al trocánter menor. Se encuentra inferiormente a la inserción del iliosoapс. Luego, finalmente, hablando de los cuádriceps, tenemos el recto femoral, que a diferencia de las otras cabezas que hablamos, dentro de las acciones también cumple la función de flexión del muslo sobre la pelvis. Se origina mediante 2 tendones en el hueso coxal, ¿ok? Tenemos el tendón de la cabeza directa, que se origina en la cara lateral de la espina ciática anterosuperior, y tenemos el tendón de la cabeza refleja,
que se origina en el surco superior del rodete acetabular. Okay. Luego tenemos al grupo muscular medial, donde primero vamos a hablar del músculo grácil, que es aplanado y tiene forma de cinta y también es alargado. Se origina en el cuerpo del pubis, en la sínfisis del pubis, en la rama inferior del pubis. Se inserta distalmente en el cóndilo medial de la tibia y bueno, como mencioné anteriormente, es parte de la pata de ganso. Va a estar inervado por el nervio obturador y su acción es que aduce y rota medialmente el muslo. Luego vamos a encontrar los músculos aductores en 3 planos: un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. En el plano superficial vamos a encontrar un músculo aductor largo que se origina en el ángulo del pubis y en la cara inferior del tubérculo del pubis. Se confunde con los elementos tendinosos de los músculos del abdomen para formar la masa tendinosa presinficiaria. Y su inserción distal es en la parte media de la línea áspera inferior a la inserción del aductor corto. Está inervado por el nervio femoral y el nervio abductor, y su acción es aductor del muslo y flexor del muslo sobre la pelvis. Y también en este plano vamos a encontrar el músculo pectíneo, que es aplanado y rectangular. Se origina en el pecten del pubis, en la sínfisis púbica, y se inserta en la línea pectínea inferiormente al trocánter menor, en la línea media de la trifurcación de la línea áspera. Está inervado por el ramo muscular del nervio femoral y su acción es aductor del muslo y flexor del muslo sobre la pelvis. Luego tenemos un plano muscular medio, donde vamos a encontrar un músculo aductor corto, que es corto, plano y de forma triangular. Se origina en la rama isquiopubiana y el cuerpo del pubis. La inserción del músculo obturador externo se encuentra lateral y la inserción del músculo grácil se encuentra medial. Y su inserción distal es en la rama media trifurcación de la línea áspera y en la línea áspera. Está inervado por el nervio obturador y su acción es aductor del muslo y flexor del muslo sobre la pelvis. Y finalmente tenemos el plano muscular profundo, donde vamos a encontrar al músculo aductor mayor, que es más grueso y más ancho. Se origina en la rama isquiopubiana, en la cara lateral de la tuberosidad isquiática. Se inserta a lo largo de toda la línea áspera y el tubérculo aductor del fémur mediante fascículos musculares que se dirigen inferior y lateralmente y forman una gruesa masa muscular que se divide en una porción medial, también llamado fascículo inferior. Se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el tubérculo aductor del fémur, y una porción lateral que la dividimos en un fascículo superior que va desde la rama isquiopubiana hasta el labio medial de la rama lateral de la rama de trifurcación de la línea áspera, y un fascículo medio que va desde la tuberosidad isquiática hasta toda la línea áspera. Y finalmente los vasos y nervios de la región femoral anterior, la arteria y la vena femoral, se encuentran en el canal femoral a lo largo de la región. Entonces primero vamos a encontrar la laguna vascular en este recorrido, que tiene como límites anteriormente el ligamento inguinal, medialmente el ligamento lagunar y lateralmente el arco iliopectíneo, y posteriormente tiene el ligamento pectíneo. Esa es la porción más proximal. La arteria femoral aquí es lateral a la vena femoral. Luego, más abajo, vamos a encontrar la vaina de los femorales, que es prismática triangular y sufre una torsión de superior a inferior. De manera que su cara anterior pasa a ser lateral, su cara medial pasa a ser anterior y su cara lateral pasa a ser posterior. Por lo tanto, su disposición sería que tiene una pared anterolateral, donde está el músculo vasto medial, una pared anteromedial,
donde encontramos el músculo sartorio, y una pared posteromedial donde están los músculos aductores, cubiertos por el tabique intermuscular medial. Si seguimos descendiendo, vamos a encontrar el conducto aductor o también el conducto aductor de Hunter, que tiene como límites anterolateral el músculo vasto medial, posteriormente el músculo aductor largo y el aductor mayor, y medialmente el músculo sartorio formando el techo del conducto. ¿Okay? A este nivel la vena femoral se encuentra posterior a la arteria femoral. Luego vamos a encontrar el hiato aductor, que está formado por la porción medial y lateral del músculo aductor mayor y se comunica con la fosa poplitea. Cuando la arteria femoral atraviesa este hiato, pasa a nombrarse arteria poplitea. Ya a este nivel del hiato aductor, la vena se encuentra lateral a la arteria. Gracias.